Y lamentablemente abrimos, está pasando con un dato estremecedor. Casi 40,2% el índice de pobreza en la Argentina. Este es el título a esta hora donde hablábamos tiempo atrás, cuando conocíamos el último indicador, de 6 de cada 10 chicos por debajo de 14 años, por debajo de la línea de pobreza. Realmente son datos estremecedores. El panorama solo parece empeorar con algunas regiones del país particularmente afectadas por la pobreza, por el decaimiento o por unas condiciones que han empeorado en términos económicos para buena parte de la población. Enseguida vamos a estar repasando cuáles son los conglomerados urbanos más pobres del país, pero vamos a los datos. Sofi. Caro, ¿cómo estás? Bueno, 40,1% el índice de pobreza en las personas en la Argentina. Son más de 18 millones de personas en toda la Argentina que están bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de una suba de prácticamente un punto porcentual respecto del segundo semestre de 2022. Y escuchen bien, hace un año la pobreza era de 36,5%. O sea que prácticamente tenemos 4 puntos más de pobreza en un año. Esto era un poco de esperarse con la aceleración de la inflación, lo que cuesta una canasta básica, cómo se fue acelerando también esa canasta básica que recordemos, ahí estoy abriendo el último informe, que subió por arriba de la inflación interanual, un 138% básicamente, y ya está cerca de los 300.000 pesos una canasta básica total para una familia. ¿Cuántas familias tienen ingresos, Caro, por 300.000 pesos o más en mano hoy en la Argentina, ¿no? Si vos vas al salario formal promedio, el último dato era de 325.000 pesos brutos. Así que imagínense lo que esto implica para la pobreza. Vamos a ver dato por dato. Entonces, 40,1% la pobreza, 9,3% la indigencia. O sea que prácticamente 1 de cada 10 argentinos no llega a cubrir una canasta alimentaria. O sea, no es la canasta básica, es una canasta anterior, una instancia anterior. No llega a cubrir la canasta de alimentos, ¿sí? Comer. No llega a cubrir la canasta de alimentos. Exactamente. Quien no llega a la canasta básica es quien califica como por debajo de la línea de pobreza. La canasta alimenticia es la que determina el acceso o no si una persona está directamente en la indigencia. En la Argentina estamos hablando de una cifra que ronda casi el 10%, Sofi. Exactamente, estamos en el 9,3%. Sí, Caro, estamos en el 9,3%. Son más de 4 millones de personas. Es increíble eso. Sí. Digo esto para que recuerden todas las conferencias de prensa de los jueves, ¿no? Con Cerruti. Digo, no quiero meter la política tan rápido, pero cuando uno ve esto, recuerda cuando acá en Está Pasando explicamos la diferencia entre las tasas nominales y las tasas reales y contamos cómo el gobierno utiliza la tasa nominal para mentir y decir, va creciendo, la actividad crece, todo crece. 44 de cada 10 argentinos son pobres. Hay que decirlo con este título. Pongan 10 argentinos en fila. Los primeros 4 no tienen para comer, no tienen una casa digna donde vivir, no tienen estudios dignos que absorber, no pueden elegir dignamente su futuro. Eso es 4 de cada 10 argentinos. Hay que empezar a ponerle los puntos sobre las IE, porque si no, el gobierno va a seguir queriendo mostrarnos algo que no existe. 4 de cada 10 argentinos, chicas, es una desgracia. Sí, la verdad es que el dato es lamentable, pero quiero ir al desglose por grupo etario. Sí. Y quiero ir a este desglose porque yo mencionaba el dato de referencia anterior que teníamos a esto, que es 6 de cada 10 chicos por debajo de los 14 años, por debajo de la línea de pobreza. Y seguimos estando igual, Caro, ¿Cómo estamos? Seguimos estando igual, 56,2%. Los chicos de 0 a 14. Seguimos estando igual. Ese es un dato que debería... ¿Cuánto puedes repetirlo? 56,2%. 6 de cada 10 pibes pobres. Exactamente. 6 de cada 10 chicos hoy en la Argentina son pobres, ¿no? Contra 4 de cada 10 argentinos en total. Empeoraron seriamente las condiciones de vida para todos los argentinos. Te voy a decir la verdad y te voy a ser honesta, Sofi. Con los datos que estamos viendo de la inflación, incluso podemos esperar que las perspectivas sean mucho... Incluso esta quizás sea la mejor foto que vamos a encontrar. De este año, por lo menos. Exactamente. ¿Sí? Quizás esta sea la mejor foto. Y me pregunto por qué. Si quizás hay un desfasaje entre cómo se produce el relevamiento para dar con el dato de pobreza y el relevamiento de la inflación. Porque recordemos el último dato de inflación, Sofi, que estremecía. Estábamos hablando
de una inflación de 2 dígitos, ¿no? Exactamente, Caro. A ver, en realidad lo que pasa con los índices de pobreza es que tienen, si querés, cierto retraso en la publicación. Claro. Obviamente por la metodología propia del INDEC. No es que algo esté mal o bien acá. Simplemente es un tema metodológico de cómo se releva, discúlpenme, el tema de la pobreza en la Argentina. Perdón, abre sí. un paréntesis. La inflación de agosto fue del 12,4%. Digo, claramente este dato no está reflejando eso. Exactamente. Eso tuvo que haber sido un impacto enorme. Lamentablemente lo decimos, es horrible darle esta noticia, pero también hay que ser realista. Si ese dato no impactó en el relevamiento, entonces hay miles y miles de personas y argentinos que están quedando afuera de esta foto de la pobreza. Pero, Caro, ni hablar, porque vos hablás de inflación, ¿no? Pero fíjate que acá lo que hacen es un cruce de datos con lo que son las canastas básicas totales y alimentarias. Te voy a hacer una cuenta rápida. Inflación interanual, el último dato, 124,4%. ¿Cómo creció la canasta básica total? 137,7%. ¿Cómo creció la canasta básica alimentaria? 146,4%. Eso es más pobreza. Cuando las canastas van por arriba de la inflación, cuando el ingreso no acompaña, cuando tenés que sacar un bono para informales de 94.000 pesos porque las papas queman, eso es más pobreza. En 2 partes, además, porque no lo podés financiar todo. Exactamente. Más allá de lo que 94.000 pesos representan, porque bien sabemos que, más allá de que es mucho dinero porque cuesta mucho ganarlo, en términos del costo de vida no es tanto dinero, porque uno sabe la manera en la que se licúa para una familia con 4 integrantes, 94.000 pesos hoy en la Argentina. Realmente es impresionante, 40,1% es el dato de la pobreza y casi prácticamente el 60%, estamos hablando del 56% de los chicos menores de 14 años por debajo de la línea de pobreza. Un índice de indigencia de, Sofía... 9,3%, Caro. Estoy haciendo unos cálculos, discúlpeme, quiero llevarles nueva data mientras tanto. No, por favor, estamos recibiendo la información ahora. Sofía, me gustaría mirar por conglomerado urbano, porque, bueno, hemos visto lo que ha sucedido, incluso en términos políticos, Gonza, en varias provincias. Es importante mirar algunos conglomerados urbanos que suelen aparecer en reiteradas ocasiones entre los conglomerados más pobres. La pobreza se mide así, por conglomerado urbano. Por eso traigo a colación esto, ¿no? Vos hace poco estuviste trabajando en la provincia de Chaco, por ejemplo, donde Resistencia, La Banda, esa franja... Acá tenemos los datos, ¿eh? Resistencia es la segunda ciudad más pobre de la Argentina. Entiendo que la primera es Concordia. Sí, Perdón, Santiago, La Banda. Sí. Resistencia Chaco, La Banda, Santiago. Sí, creo que Concordia es la principal. Mientras Sofi busca... ¿Quieren que les vaya contando? Tenemos acá los datos. A ver, tenemos 40,1% de personas pobres a nivel nacional. Pero, por ejemplo, en lo que son los partidos del Gran Buenos Aires, conurbano, 47% sube la pobreza, obviamente, en el conurbano con respecto al nivel nacional. Sigo buscando datos. Miren este dato, ¿eh? Gran Resistencia, 60,3%. Por eso traía a colación lo de Resistencia, porque si bien el resultado, me imagino, ha tenido que ver con un montón de factores, Gonza, que tienen que ver con el ejercicio del poder, que tienen que ver con todo lo que trajo a la luz también el caso Cecilia y demás. Me parece que hay algo muy urgente y muy apremiante, que son las condiciones de vida. Y es estructural. Que es el empobrecimiento constante de la población, ¿no? Totalmente. Esto de la famosa pobreza estructural, ¿no? Digo, hay gente que ya está, digamos, nace condenada a la pobreza también. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Cada vez que contamos esto, digo, ¿cómo se sale de la pobreza? Digo, no, esto no lo dice Gonzalo Asís, no lo decimos acá. Hay un consenso internacional que dice que la movilidad social ascendente está atada a la creación de trabajo genuino. Claro. Ahora, ¿cómo se crea trabajo genuino? ¿Lo crea el Estado? ¿Lo da el ministro de Economía, candidato a presidente, con un plan platita? ¿O lo crean las empresas invirtiendo, apostando a un país? Para eso se necesita confianza. Por eso es que el sistema político es culpable de esto. Terminemos de no decir esto con los puntos arriba de las IES. El sistema político es culpable de la inestabilidad que hace que un empresario no quiera invertir plata en la Argentina. Y por lo tanto, no hay trabajo genuino y por lo tanto, no hay movilidad social ascendente. La conclusión es esta. No hay más explicación, es matemático. Bueno, enseguida vamos a estar retomando este tema. Va a estar hablando con nosotros la monja Marta Peloni, que ha trabajado con muchísimas poblaciones vulnerables en distintos lugares de nuestro país, que ha hablado y mucho sobre lo que sucede con la pobreza hacia el interior también de la Argentina, así que vamos a estar conversando con ella en breve nada más. Tenemos información de último momento.